doctor Marco Romero, director de CODES y miembro del Comité de Monitoreo y Seguimiento de la Comisión de la Verdad. ¿Usted cómo ve esta Comisión de la Verdad y el informe que se entrega? Creo que la Comisión de la Verdad ha desarrollado un trabajo en dos direcciones. El primero, obviamente, contribuir a ampliar el reconocimiento histórico de las responsabilidades de lo que ha ocurrido, de los hechos de victimización. Y el segundo, plantear un conjunto de recomendaciones muy importantes de carácter estructural que buscan enfrentar tanto las causas de los conflictos armados que se han dado en Colombia como los factores que han determinado la persistencia de la violencia por 50 años. Este conjunto de recomendaciones que buscan garantías de no repetición, que buscan reconciliación, que buscan la reparación de los daños, es muy importante porque es un llamado al país a transformar una serie de problemáticas que han estado mal planteadas, que sistemáticamente funcionan mal, por ejemplo la impunidad generalizada, por ejemplo la discriminación estructural de los pueblos étnicos, por ejemplo la cultura patriarcal y la violencia contra las mujeres, particularmente contra las mujeres rurales, por ejemplo un modelo de seguridad basado en la lógica de ganar la guerra y no en la lógica de terminar la guerra, por ejemplo la, digámoslo así, penetración del narcotráfico en muchas esferas de la vida del país. Por ejemplo, el desarrollo de una cultura de odio que ha venido creciendo en Colombia. Todo eso y muchas otras recomendaciones que tienen que ver con cada sector de la sociedad colombiana es un llamado profundo a que se puedan hacer reformas estructurales. Y este camino nos ayuda no solo a que haya una terminación de los conflictos, sino a que haya una paz estable y duradera. Es decir, la reforma, digamos, o el eje fundamental de eso es la reforma agraria. Uno de los temas. La comisión explora la situación del campesinado, la situación del pueblo afrodescendiente, la situación de los pueblos indígenas, la situación de las mujeres rurales. Una de sus grandes conclusiones es que estos pueblos no solo han sufrido un daño desproporcionado en el marco del conflicto, de que son los que han puesto más la gente desplazada, la desestructuración de sus organizaciones, el asesinato de sus líderes y lideresas sociales, sino que además esto ha ocurrido porque existe una desprotección estructural de esos sectores por parte del Estado. Un Estado que muchas veces llega militarmente, pero que no llega como Estado de Derecho a garantizar los derechos y los pactos de ciudadanía en los territorios. Y también porque históricamente son sectores sometidos a factores más estructurales de discriminación. Entonces el llamado no es solo a parar la violencia, que es un punto importante, a reparar los daños, sino a ver cómo logramos que esos sectores sociales no sigan en un estado de consideración discriminada en Colombia. Bueno, un punto es parar la violencia, pero otro punto también es llegar al territorio con esta una vez acá de la violencia, llegar con programas sociales. ¿Cómo reorientar ese punto? En Colombia, si tú naces en Bogotá y más en ciertas zonas de la ciudad, tienes derecho a muchas cosas. Si naces en Tumaco, no tienes derecho a casi nada. De los jóvenes afrodescendientes que inician el ciclo educativo, solo el 3% termina una universidad. Eso se llama discriminación estructural, estamos hablando del mismo Estado. La Comisión tiene una frase fuerte, poderosa, que dice que el lugar de nacimiento no determine qué derechos tienes. Eso no puede depender del lugar donde naces, porque hay zonas que han sido sometidas a unas inequidades más estructurales que otras. El Estado debe asegurar un pacto republicano, un compromiso de ciudadanía, de acceso efectivo a los derechos de todas estas personas, independientemente del lugar donde la persona nace, donde desarrolla su práctica vital. Entonces creo que ese es el punto fundamental. La paz territorial tiene que ver con resolver asimetrías territoriales, sociales, poblacionales muy grandes que hay en Colombia. Se planteó hoy por el nuevo director de planeación acá la idea de que hay que cambiar el paradigma. El paradigma no puede ser la confianza inversionista y el neoliberalismo. Tiene que ser la solidaridad, tiene que ser el respeto a la diversidad cultural, tiene que ser la promoción de la dignidad humana, tiene que haber un enfoque de desarrollo humano como objetivo del desarrollo. Y creo que eso es lo que no ha existido en Colombia. ¿Cuál es el gran reto del presidente Gustavo Petro? Creo que el gran reto del presidente Gustavo Petro es consolidar la paz,
pero desde un enfoque mucho más amplio que el de terminar la guerra. Es decir, implementar el Acuerdo de Paz de La Habana y lograr que las reformas que se ha propuesto se puedan materializar. Es muy importante que la reforma tributaria sea exitosa, no solo para enfrentar el déficit fiscal, sino para enfrentar también la inversión social. La promesa de que todos los jóvenes puedan acceder a la educación superior es muy importante, y también hay todo un programa que lidera la ministra Cecilia López de reforma agraria. Es muy importante que esa reforma agraria se haga, porque Colombia es un país de latifundio y de minifundio. Entonces, de un lado tienes una tierra que se usa de manera improductiva, concentrada en grandes extensiones, en donde vale más una vaca que un campesino, y por otro lado tienes un campesinado con una pobreza y una exclusión mucho mayor a la que vive la gente que tiene pobreza en las ciudades. Entonces necesitamos un régimen de propiedad media que, sin expropiar a nadie, vaya creando las condiciones para que todos estos productores, este índice de ruralidad superior al 30%, pueda contribuir, pueda integrarse exitosamente a un modelo productivo más incluyente, seguramente con un horizonte internacional favorable, porque Colombia es un país que es visto por los organismos internacionales como una potencia alimentaria, como un país que tiene las condiciones de suelos, de aguas, de cultura para producir la alimentación que el mundo necesita. Solo que por el anacronismo del modelo rural que tenemos, Colombia nunca ha podido cumplir esa función.